Libro de Josué y el capítulo 13, leyendo todo el capítulo. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos de los jesureos, desde Seor, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de los filisteos: el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, también los aveos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Maada, que es de los sidonios, hasta Afec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los giblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol, desde Balgad al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot-Maim, todos los sidonios. Yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por edad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Hesbón hasta los límites de los hijos de Amón. Y Galad, y los territorios de los jesureos y los macateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán hasta Salca. Todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edre, el cual había quedado del resto de los refaitas, pues Moisés los derrotó y los echó. Mas a los jesureos y a los macateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba. Hesbón, con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot-Bal, Bet-Bal-Meón, Haza, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret-Saer, en el monte del valle, Bet-Peor, las laderas de Pisga, Bet-Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén, conforme a sus familias, esas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés la tribu de Gad a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá. Y desde Hesbón hasta Ratmat-Mispa y Betonim, y desde Manim hasta el límite de Debir. En el valle, Bet-Aram, Bet-Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Seón, rey de Hesbón. El Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esa es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, esas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Manaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones. Y la mitad de Galad y Astarot y Edre, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir conforme a sus familias. Eso es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Mas la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta e inspirada de nuestro Dios. Vamos a orar para que Él nos enseñe por medio de ella en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra que es perfecta, que es la palabra divina, que es una palabra sin error.
Damos gracias que podemos confiar en lo que nos dice. Y aun cuando nos cuenta historias de hace siglos y mucho más, damos gracias que tenemos la confianza que también esas historias fueron escritas para nosotros, para nuestro entendimiento. Entonces ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a ver cómo aplicarlo a nuestras vidas. En nombre de Cristo. Amén. ¿Por qué tenemos tantas luchas en la vida cristiana si Cristo ya ganó la victoria por nosotros cuando murió y resucitó? ¿Por qué la vida cristiana no es puro descanso, sin ningún conflicto, si Cristo ya conquistó al enemigo, si ya venció la muerte y el pecado? ¿Por qué tenemos que pelear todavía como cristianos cuando ya tenemos la salvación y la esperanza de la vida eterna? Estoy seguro que cada cristiano ha pensado así o ha hecho preguntas así en algún momento en su vida. Es una preocupación muy común. Es una preocupación actual. Es algo con el cual nosotros luchamos en nuestras vidas y aquí en nuestra iglesia en el siglo XXI. Por eso tal vez te sorprendería saber que el capítulo que hoy leímos nos ayuda mucho con ese tema. Parece sorprendente porque en esos capítulos de Josué encontramos nada más un registro de la división de la tierra entre las tribus de Israel, cosa que sucedió hace aproximadamente 3,400 años. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Muchas veces, muchas personas ni leen esos capítulos porque piensan que, ¿para qué? Brincamos esos capítulos, no los leemos. Aún si los leemos, no tenemos ninguna idea por qué están en la Biblia. Y mucho menos pensamos en cómo nos pueden ayudar de manera práctica en nuestras vidas ahora. Pero por medio de este capítulo podemos recibir respuestas a esas preguntas en cuanto a la batalla en la vida cristiana. La pregunta de si Cristo ya venció, si ya tenemos la victoria, si ya tenemos la salvación, ¿por qué siguen los conflictos y las luchas diarias? Pues el capítulo 13 del libro de Josué nos ilustra un principio bíblico que se llama el ya, pero todavía no. ¿A qué significa eso? Un ejemplo, el reino de Dios es así. El reino de Dios está. Cristo dijo cuando vino, el reino de Dios se ha acercado. Ya está el reino de Dios. Vino con Cristo. Cristo está reinando ahora. Pero también leemos de que Cristo va a regresar. Cristo va a reinar. Entonces, ¿qué es? ¿Está reinando o va a reinar? Sí, los dos. Está reinando y eventualmente va a reinar en más plenitud. Vamos a ver el cumplimiento pleno de lo que ya está haciendo ahora. Entonces, el reino de Dios es ya, está, pero todavía no, porque no hemos experimentado todavía su plenitud. Otro ejemplo, podemos pensar en una situación en donde algo ha sucedido a una persona, o aquí por ejemplo, a un pueblo, y ya ha recibido el cumplimiento de una promesa, pero no su plenitud. Todavía hay más que esperar. Lo que vemos aquí, ¿verdad? Con Israel. Dios ya ha cumplido su promesa para con ellos. La tierra de Canaán aquí ya pertenece a Israel. Ya hemos visto la conquista, ¿verdad? En todos los capítulos anteriores. Pero Dios dijo a Josué, en versículo 1 de este capítulo, queda aún mucha tierra por poseer. ¿Una contradicción en la Biblia? ¿La tierra es de ellos o no? Sí, pero todavía queda mucha tierra por poseer. La tierra pertenece a ellos, pero todavía hay trabajo que hacer. La tierra va a estar dividida entre ellos, pero todavía hay enemigos. Entonces, cuando aquí en el capítulo 13 vemos una transición de la conquista de la tierra al asentamiento de la tierra, es decir, el establecimiento de Israel en la tierra, vemos un ejemplo de ya, pero todavía no. Es un principio muy, muy importante para nosotros también. ¿Por qué? Porque así vivimos también nosotros. Somos salvos, hemos recibido este don de Dios, ya somos hijos de Dios, pero la Biblia también habla de la salvación futura. ¿Qué es eso? Es la glorificación. Tenemos la salvación, pero no tenemos todo en su plenitud. Todavía vamos luchando en conflictos,
con tentaciones, porque todavía no estamos en el cielo. Tenemos la promesa del cielo, tenemos la esperanza del cielo, pero todavía no estamos allá. Estamos viviendo nosotros en el ya, pero todavía no. Y eso es muy difícil. Y pues las preguntas, si soy cristiano, ¿por qué esos problemas? Si tengo victoria en Cristo, ¿por qué tantos conflictos y pruebas en mi vida? Porque ya es hijo de Dios, ya has sido salvo, pero todavía estás esperando el cumplimiento pleno de tu salvación. Eso vemos perfectamente ilustrado aquí en Josué y el capítulo 13. Aquí tienen la tierra, pero todavía hay enemigos. Entendemos eso, ¿verdad? Si ustedes han estudiado la historia, ¿qué pasa si un país ya es atacado y después es conquistado? Ya podemos decir, este país ya ha sido conquistado. Pero ¿qué pasa muchas veces? Todavía hay resistencia. Por eso tantas películas de eso, ¿verdad? Resistencia en contra del enemigo que ha conquistado el país. Aquí es lo que pasó también. La tierra ya pertenece a Israel. Ya han conquistado toda la tierra, pero todavía hay enemigos. Todavía hay trabajo que hacer. Todavía hay mucha tierra por poseer. Entonces quiero que entendamos en esta tarde que lo que vemos aquí no es solamente un registro de una historia, de algo que pasó hace 3,400 años, sino es una ilustración de lo que pasamos nosotros constantemente en la vida cristiana. Somos salvos, tenemos a Cristo, tenemos la victoria, pero todavía hay mucha tierra que por poseer. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos entender esto para que no estemos desanimados cuando enfrentamos esas batallas. Entonces podemos aprender de este pasaje que Dios da la victoria a su pueblo, pero todavía hay trabajo que hacer. Para ser más directo para nosotros hoy en día, Dios nos ha salvado, pero todavía luchamos para poseer plenamente las bendiciones de la vida cristiana, siempre enfocados en la gloria venidera. Entonces vemos primero aquí en nuestro pasaje que Dios ha dado la victoria a su pueblo. Por supuesto, es lo que hemos visto en los capítulos anteriores también. Dios peleando por su pueblo, desde la primera batalla en contra de Jericó hasta la conquista final de la región del norte en el capítulo 11. Es lo que vemos también en este capítulo, porque si la tierra ahora va a estar dividida, significa que ha sido conquistada. Entonces vemos que Dios había dado la victoria a su pueblo. Vamos a ver aquí la distribución de la tierra a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Después en capítulo 15 la porción de la tierra para Judá. En capítulos 16 y 17 lo que recibieron Efraín y la otra mitad de Manasés. Y en capítulos 18 y 19 la herencia de las demás 7 tribus. Y cuando leemos hoy, en los siguientes domingos, tantos nombres y tantos lugares que ni existen ahora y no significan nada para nosotros, como digo, podemos ser tentados a brincar esos capítulos y pensar que no hay nada para nosotros. Pero primero tenemos que ver que eso es Dios cumpliendo su promesa en detalle. Todos esos lugares, lo que Dios había prometido desde con Abraham hace siglos, aquí Dios había cumplido su promesa. Tenemos que pensar como israelitas, ponernos en sus zapatos. Porque para nosotros no significa nada, pero los israelitas podían leer esto y pensar, sí, yo vivo en tal ciudad. Yo estaba con mi familia, yo estoy criando a mis hijos en tal lugar. Eran lugares reales para Israel en ese tiempo, estaban viviendo en esos lugares. Podían ver en sus vidas diarias el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho con Abraham hace tanto tiempo, ahora cumplida. La herencia de la tierra prometida ya pertenece a ellos. Entonces vemos muy claramente, Dios había dado la victoria aquí a su pueblo. Ahora, en la misma manera que Israel recibió la tierra y Dios le dio la victoria, nosotros como cristianos hemos recibido lo mismo. Tenemos la tierra. ¿Qué significa eso? La salvación. Ya pertenecemos a Dios. Ya somos hijos adoptados de Dios para siempre. Parte del cuerpo de Cristo. Coherederos con Cristo. Tenemos la herencia espiritual. La herencia eterna. Lo que vemos, por ejemplo, en el Salmo 16, versículos 5 y 6. A veces cuando pensamos en la palabra herencia, ¿de qué pensamos?
una casa, una propiedad. Pensamos en cosas físicas. Pero David expresó correctamente aquí en Salmo 16, versículos 5 y 6, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y aquí David no se refiere a nada físico. Se refiere, Dios es mi referencia, es mi herencia. Dios es mi porción. Tenemos que entender eso porque a veces estamos tan enfocados en cosas temporales. Como padres podemos pensar, no, yo quiero dar a mi hijo, a mi hija una herencia, una propiedad, un terreno, algo así. Eso no importa. Un enfoque muy grande aquí en México y nunca he entendido por qué. Porque en otros países donde hay mucha más riqueza ni hacen eso. Eso no es lo que tus hijos necesitan. ¿Recuerdan lo que estudiamos hace semanas con el hermano Derek cuando vino a predicar? La cosa más importante que puedes dar a tus hijos es ser un padre, una madre cristiano, piadoso. Es lo que necesitan, no cosas físicas. No necesitan riquezas y terrenos y casas y todo eso. Pero como adultos también a veces pensamos en eso. Pues nuestros papás no nos dejaron nada así. Estamos trabajando porque necesito eso, quiero comprar eso. Y olvidamos, Dios es nuestra herencia. Dios es nuestra porción y no necesitamos ninguna otra cosa. ¿Por qué? Porque no vamos a estar aquí mucho tiempo. Vivimos aquí en el mundo muy poco tiempo. ¿Por qué estamos acumulando tesoros aquí cuando vamos a perderlos eventualmente cuando muramos? Necesitamos acumular tesoros en el cielo. Enfocarnos en lo espiritual porque es lo único importante. Entonces, esa herencia es lo que vemos aquí. Israel recibió una herencia física que nos habla de lo que tenemos nosotros en Dios, que es la herencia espiritual. Somos hijos, por eso recibimos la herencia de Dios, nuestro Padre. Tenemos la victoria. Otra vez la pregunta, ¿por qué tantas batallas en mi vida? ¿Por qué tantos conflictos en mi vida cristiana? ¿Por qué tanta tentación? ¿Por qué es tan difícil para mí resistir la tentación? ¿Por qué tengo que estar en la batalla cada día? ¿No debe estar yo descansando y no preocupándome de nada como cristiano? Pues no. Dios nos ha salvado. La victoria ya es nuestra, pero todavía hay mucho que hacer. La vida cristiana no es un lecho de rosas. La vida cristiana no es puro descanso. Y también tenemos que entender este punto, esta verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues basado en la victoria que Dios nos da, el pueblo de Dios tiene que luchar para poseer plenamente esas bendiciones. Es decir, ya tenemos la herencia, ya tenemos la salvación. Ahora tenemos que poseerla plenamente. Lo vemos aquí con Josué. Dice que la tierra descansó de la guerra. Lo vimos en el capítulo 11. La tierra ya perteneció a Israel, pero Dios les dijo, todavía queda mucha tierra por poseer. Había enemigos que vencer. Versículo 2. Esa es la tierra que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos de los jesureos. Después explica todo el lugar que todavía tiene que tomar Israel. Aquí leemos de los filisteos que iban a ser el enemigo de Dios para mucho tiempo. Los demás cananeos, los amorreos, había enemigos todavía. Israel tiene que luchar para poseer plenamente la tierra que Dios le había dado. Sin duda vemos en versículo 6 que Dios promete exterminar a algunos de esos enemigos de la tierra. Dios también iba a hacer su obra. Dios no iba a abandonarlos para hacerlo solo. Israel tiene que hacer su parte también. Y tiene que tener mucho cuidado ese tiempo de establecerse en la tierra porque vemos que todavía había enemigos. Aquí vemos estos avisos. Había enemigos tal vez en este momento escondidos en las montañas o en la frontera, pero allí estaban y tenían que ser conquistados. Ahora en los demás, cuando vemos más adelante en la división de la tierra entre esos tribus, vemos por ejemplo en versículo 13 que Israel no echó fuera a todos los enemigos, sino permitió que algunos se quedaron entre ellos, que iba a causar muchos problemas. Menciona también Balaam en versículo 22. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. ¿Recuerden quién era Balaam? Dice que era adivino. Fue el hombre que fue contratado por Balac, el rey de Moab, para maldecir a los israelitas. Ahora Dios le restringió y no podía hacerlo,
Pero leemos en Números 31 que después Balaam dio consejo a Balac, el rey de Moab, en cuanto a cómo hacer a Israel pecar. Balaam dijo a Balac que debería tentar a Israel con las mujeres de Moab, cometer pecado sexual, a juntarse con las mujeres paganas, y también ellos iban a empezar a servir a sus dioses. Y es lo que sucedió. Israel cayó ante la tentación, y leemos lo que pasó en Números 25, fueron destruidos muchos. Entonces, ¿por qué menciona a Balaam aquí? Que mira, la nada menciona su nombre. Pues creo que es para ser un recordatorio a Israel en ese tiempo de su pecado pasado y tener cuidado a no caer en esto otra vez. El problema es que Israel no hizo caso a esto y siempre más adelante iba a juntarse con las naciones paganas, con sus mujeres, y así caer en la tentación de servir a otros dioses. Entonces ya tienen la tierra, ya tienen la victoria, pero todavía tienen que estar alertas al pecado, la tentación de pecar, los enemigos. Tienen que tener mucho cuidado de esos enemigos que van a encontrar mientras toman la tierra que Dios les había dado, mientras reciban como herencia la tierra prometida. Y quiero que podamos ver muy claramente, así es la vida cristiana también. Porque Dios nos ha salvado, ya tenemos la victoria, la herencia es nuestra. Pero hay muchos peligros que tenemos que enfrentar en la vida cristiana. Hay muchos enemigos todavía, hay muchas tentaciones que tenemos que resistir. Sabemos que el enemigo del pecado todavía existe. Como cristianos, Dios nos ha rescatado del poder del pecado. Ya no somos esclavos al pecado, pero su presencia todavía está. Esto es el ya, pero todavía no, de la vida cristiana. Ya no somos esclavos, ya no estamos bajo el poder del pecado, pero todavía no hemos sido rescatados de su presencia. Ya tenemos la victoria. Cristo ha vencido el pecado, pero todavía luchamos en contra de él. Así como vimos aquí con los israelitas, todavía existen los enemigos y pecados que nos tientan. Y tal vez están a veces escondidos en las montañas, pero tienen que ser conquistados. Tenemos pecados así, ¿verdad? Tenemos pecados que no nos controlan, gracias a Dios. Pero ahí están, escondidos, esperando el momento de debilidad para salir y atacarnos. Esos pecados también tienen que ser conquistados. Esos son pecados que consideramos pequeños. No es un gran pecado, es una pequeña cosa. También tienen que ser conquistados. O pensemos en Balaam. Lo que surgió a Balac no era un ataque frontal en contra de Israel, sino una manera disfrazada para destruirlos. Por medio de la tentación sexual, la tentación de juntarse con los incrédulos, Israel cayó en pecado ante Dios y muchos fueron destruidos. Enfrentamos la misma tentación. La tentación sexual es muy grande en nuestros días. Muy grande. Para jóvenes y para adultos. Para hombres y para mujeres. Si somos cristianos, la victoria es nuestra. Pero estamos en una batalla diaria, constante, para guardarnos puros y no pecar en contra de Dios. Ahora sabemos que ese tipo de conflicto, ese tipo de batalla espiritual requiere perseverancia en nosotros. Eso fue el problema con Israel. Muchas veces por ratos estaban bien, pero después no perseveraban. Si vemos aquí en nuestro libro, también el libro de Jueces, vemos las consecuencias porque no querían completamente destruir al enemigo. Las consecuencias porque estaban perezosos, porque no querían resistir la tentación. Eso pasa con nosotros también. Luchamos en contra de algunos pecados, pero otros dejamos. No hacemos morir lo terrenal en nosotros. No hacemos morir todo el pecado en nosotros. Hay pecados que los dejamos. No son tan importantes. Pero eventualmente vienen y nos atacan y caemos y hay consecuencias muy grandes. Por supuesto, no podemos resistir esas tentaciones solos. Necesitamos a Dios y su poder y su palabra. Aquí vemos en versículo 6 que Él prometió seguir exterminando a los enemigos. No estoy predicando para que ustedes salgan hoy y decir, bueno, hoy sí se puede, sí puedo hacerlo. Yo voy a salir y en mis fuerzas ya puedo resistir la tentación. Yo soy muy tentado en eso, esta semana no voy a pecar. Pues no puedes solo.
Necesitas estar en la palabra, en oración, buscando ayuda en la iglesia también para poder vencer a esos enemigos. Entonces vemos que Dios salva a su pueblo, nos da la victoria, pero aún con esta victoria tenemos que seguir peleando, batallando para poseer plenamente lo que Dios nos ha dado. Y cuando el pueblo de Dios lucha para poseer plenamente lo que Dios nos ha dado, debemos enfocarnos en lo celestial y no en lo terrenal. Vemos eso aquí en 2 versículos muy interesantes. Porque Dios había dado la tierra a su pueblo. Todavía tenía que luchar para poseerla plenamente, pero ya tenía su herencia. Pero una tribu no recibió ninguna herencia. ¿Verdad? La tribu de Leví, versículo 14. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Y también en versículo 33, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. La tribu de Leví no recibió ninguna parte de la tierra prometida. Eso es muy interesante porque la promesa de Dios para con Israel era la tierra. Entonces Dios no cumplió su promesa para con Leví porque no recibió ninguna parte de la tierra. ¿Dios rompió su promesa? No. Dios de hecho le dio algo mucho mejor. Eso nos recuerda que el último propósito de la tierra prometida no era la tierra. Era importante por un rato, pero no la meta final. La tierra siempre apuntó hacia el descanso en Dios, en la salvación, el Mesías prometido. Por eso, el caso de Leví debería siempre haber sido un recordatorio para todo Israel, que no debería enfocarse tanto en la tierra, porque su verdadera herencia se encontró en Dios. Y sabemos eso porque aún David, por ejemplo, en el Salmo 73, David entendió eso. En el Salmo 73, versículo 26... David dijo, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción, esa palabra tiene la idea de la herencia, una porción de la tierra, mi porción es Dios para siempre. David vivía en un tiempo cuando Israel estaba en la tierra, de hecho, pero ni ese tiempo estaba confiando en la tierra, y dijo que Dios era su porción. O vemos en Hebreos 11, versículos 13 a 16. Aquí el contexto hablando de los patriarcas, específicamente de Abraham. En Hebreos 11, versículos 13 a 16. Conforme la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Si vemos, Abraham nunca recibió la promesa de la tierra en su plenitud. Abraham ya estaba muerto cuando Dios cumplió esta promesa en su plenitud y dio la tierra a Israel, el tiempo de Josué. Me dice el autor de Hebreos que Abraham no estaba enfocado solamente en la tierra, sino que él esperaba algo mejor. Estar con Dios para siempre, algo celestial. Es muy importante porque hoy en día en las noticias estamos viendo mucho de Israel, ¿verdad? Los ataques contra Israel. Y yo veo muchas personas, muchos cristianos diciendo que pues debemos orar por Israel porque es el pueblo de Dios y esa es la tierra que Dios había prometido a ellos. No la es. Es una equivocación, es un error. Dios ya cumplió su promesa en la tierra. Ahora Dios no está haciendo eso. El pueblo de Dios ahora no es Israel, es la iglesia. Y Dios no nos promete ninguna tierra física. Ya sea México, Israel, Estados Unidos, no importa. Tenemos algo celestial. No estamos interesados en nada aquí físicamente. Nuestra herencia está en el cielo. Entonces sí pueden orar por Israel, así como oran por cualquier país, por la salvación de esos incrédulos. Pero no son importantes en el plan de Dios. Si Dios quiere salvarlos, lo va a hacer en su tiempo en la iglesia. Pero esa tierra no es santa. Esa tierra, la parte física en Israel, no tiene nada que ver ahora con el plan de Dios. Dios está obrando en la iglesia ahora.
Y por eso la herencia estamos esperando no es nada física, no es nada físico, sino es algo espiritual. Y otra vez estamos viendo esto. David, Abraham entendieron eso. Entonces no debemos equivocarnos de esa manera. Y eventualmente nosotros vamos a heredar algo en el cielo. Vamos a heredar la vida eterna y vamos a estar con Dios para siempre. Entonces que no nos enfoquemos en las cosas aquí en la tierra. Como dije, vamos a estar aquí muy poco tiempo. Realmente no importa mucho. Debemos estar preparados para la muerte y la vida después de la muerte, porque allí vamos a vivir para siempre. Entonces sí hay algo muy importante que aprendemos de esta parte del libro de Josué. Israel aquí, en ese momento, tenía la tierra. Dios le había dado la victoria. Pero Dios también dijo, hay mucha tierra por poseer. No podían establecerse y ya no hacer nada. Tenían responsabilidades. Todavía había enemigos y tentaciones. Y espero que podamos ver la clara ilustración de la vida cristiana. Somos hijos de Dios. Hemos sido salvos, justificados. Dios ya hizo toda la obra de la salvación. Tenemos la victoria. Cristo venció el enemigo. Pero también para nosotros hay mucha tierra por poseer. Es decir, hay mucho que hacer todavía. Hay enemigos que tienen que ser conquistados. Tenemos que luchar, batallar para vivir en la plena bendición que Dios nos ha dado. Y así como los israelitas tenían que poseer lo que ya era suyo, nosotros también tenemos que poseer nuestra posesión en su plenitud. O como la Biblia dice, ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. O como también dice, pelear la buena batalla de la fe y echar mano de la vida eterna. ¿Cómo puede la Biblia decir esto? ¿Tenemos la vida eterna o no? Pues sí la tenemos. ¿Qué significa echar mano de la vida eterna? ¿Qué significa pelear la buena batalla de la fe? Es vivir en la victoria que es nuestra, pero también batallar en la victoria que es nuestra. Tenemos la herencia, tenemos la salvación, tenemos el sello de nuestra herencia, pero también estamos esperando nuestra herencia en su plenitud. Vivimos en el ya, pero todavía no de la vida cristiana. Por supuesto, primero tienes que haber recibido esta herencia, esta victoria. Tú no puedes poseer plenamente lo que no tienes. No puedes poseer plenamente lo que nunca has recibido. Es decir, no te confundas por la ilustración. Hemos visto aquí en Josué muchas batallas, mucha pelea. Y sí, hay batallas espirituales para el Hijo de Dios, pero no hacemos nada para ganar la salvación. Es de gracia, no por obras. No hacemos nada para merecer la bendición o la victoria o la herencia. Así como Israel no hizo nada para merecerla tampoco. Israel, de hecho, era una nación rebelde en contra de Dios, una nación que pecó mucho. Ellos recibieron la tierra por pura gracia. Exactamente como tú y yo recibimos la salvación por pura gracia. Cristo hizo todo. No tienes que batallar y hacer mucho para ganar tu salvación. Cristo dijo, consumado es. ¿Qué significa? Ya hizo todo. No hay nada más que hacer para ganar la salvación y la vida eterna. Y nunca olviden tampoco que la Biblia enseña muy claramente que no todos son salvos. Dios no salva a todos. Dios dice, el pecado no hereda el reino de los cielos. Si para ser salvo tienes que arrepentirte de tus pecados y pedir a Dios que te perdone por ellos. Hay personas en este mundo que se aferran mucho a sus pecados y no quieren buscar a Dios. No quieren reconocer su pecado en contra de Él. No quieren admitir su necesidad de un Salvador. Piensan que están bien. Y la Biblia dice que tales personas no heredarán el reino de Dios. No todos son salvos. Necesitas reconocer tu necesidad y rogar a Dios que te salve, no por nada en ti, sino porque reconoces tu pecado tan vil en contra de Él y sabes que solamente Cristo te puede salvar. Y cuando ya somos hijos de Dios, tenemos muchas bendiciones, por supuesto, tenemos la victoria, la herencia, pero también hay mucho que hacer. Hay mucha tierra que poseer todavía, hay mucha tentación que resistir y mucho pecado que echar fuera. Es peligroso cuando no lo hacemos.
Es peligroso cuando somos perezosos en la vida cristiana. Lo vemos aquí, otra vez en el versículo 13, que Israel no echó fuera a todos los enemigos. Y sabemos lo que pasó después, causó muchos problemas. Era más fácil para los israelitas no esforzarse. Vamos a dejarlos vivir con nosotros, no va a pasar nada. Y más adelante, causó que cayeron ante Dios en pecado. ¿Tú estás permitiendo algún pecado habitar en ti? Es posible para un cristiano. Has sido salvo, has sido rescatado el poder del pecado, pero todavía puedes cometerlo y esconderlo y consentirlo y no querer echarlo fuera. Realmente no es cada pecado. Gracias a Dios, la mayoría de los pecados resistimos y no permitimos nuestras vidas. Pero hay un pecado en tu vida que te gusta mucho y no quieres dejarlo, no quieres abandonarlo. Es muy peligroso. Lo dejas vivir en ti, lo dejas habitar en ti, lo consientes, te va a destruir. Es un pecado nada más, pastor. Un pecado te puede llevar al infierno. Un pecado para el cristiano puede causar muchas consecuencias. Nunca es nada más un pecado. Cualquier pecado es serio ante Dios. Nosotros tomamos algunos a la ligera, pero Dios no. Y de manera específica, vimos aquí el ejemplo de Balaam, el pecado sexual, la tentación sexual. ¿Estás viviendo en este tipo de pecado? ¿Estás viviendo en un tipo de pecado que estorba tu relación con Dios? Tal vez una relación. Es lo que pasó aquí. Los israelitas guardaban la relación con sus enemigos. Y tal vez para ti hay una relación en tu vida que te está estorbando. Para los jóvenes tal vez es un novio, una novia. Esta persona te está llevando a tener más comunión con Dios o te está llevando a pecar. Pues para todos, sean jóvenes o no. Un amigo, una amiga, una persona en tu vida con quien pasas mucho tiempo y te está llevando a pecar. ¿Estás pecando o siendo muy tentado a pecar? Mucho cuidado. Tú tienes que poseer plenamente lo que Dios te ha dado y no continuar en relaciones pecaminosas que estorben tu relación con Dios. Porque cuando no nos esforzamos en el poder de Dios, cuando no luchamos en contra del pecado, cuando permitimos que el pecado tenga lugar en nosotros, no podemos disfrutar el pleno favor de Dios en nuestras vidas. No seremos perfectos hasta la gloria, pero tampoco podemos estar viviendo en pecado. Obviamente, para enfatizar, no es que tú dejas tu pecado para que Dios te salve. No puedes merecer la salvación. Quieres dejar tu pecado puesto que Dios te ha salvado. Por eso ya no quieres estar en una relación así como antes tu salvación. Por eso no quieres continuar en pecado como antes, porque ya has sido salvo y rescatado. No es esclavo del pecado y ya no quieres vivir más en él, sino de abandonarlo y echarlo fuera. Dios da la victoria a su pueblo, pero todavía hay trabajo que hacer. Hemos sido salvos, nos regocijamos en esa salvación, pero no podemos descansar para siempre y pensar que no hay nada que hacer. Hay enemigos que conquistar, pecados que resistir. Hemos sido bendecidos con toda bendición en Cristo. Tenemos la esperanza de la vida eterna. Pero antes de que lleguemos allá, que sigamos batallando, luchando en nuestras vidas cristianas en el poder de Dios. No es fácil, pero es lo que Dios nos ha llamado a hacer como sus hijos. Y si Él nos ha llamado a hacerlo, también va a proveer el poder, todo lo que necesitamos para vivir así. Vamos a orar. Damos gracias a nuestro Dios por la confianza que podemos recibir de esta historia, que nuestras luchas, que nuestras batallas son normales. Así es la vida cristiana, así es la vida de tu pueblo. Ya tenemos la salvación, ya tenemos la victoria, ya tenemos la herencia, pero todavía hay mucho que hacer. Todavía estamos aquí en la tierra.
Todavía estamos luchando contra el pecado, la carne, el diablo, el mundo. Ayúdanos, Señor, a reconocer esto y no ser perezosos, no vivir de manera perezosa en la vida, sino batallar constantemente en contra del pecado en nosotros. Ayúdanos a descansar en la victoria que tenemos, pero descansar mientras batallamos. Ayúdanos a entender la razón por la cual tenemos esos conflictos y luchas todavía, porque todavía estamos aquí en esta tierra. Ayúdanos a fijar los ojos en el cielo y en lo que estamos esperando y en el cumplimiento pleno de nuestra salvación. Fortalécenos, te pedimos, Señor, como cristianos, como tu pueblo. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados y dejarlos atrás, echarlos fuera y vivir en la victoria que tú nos has dado. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén.